¿Qué tal, alumnos? Buenos días, tardes o noches. En esta parte vamos a abordar algunos ejemplos de los despejes de la actividad 4, parcial 2. Antes de comenzar con los despejes, recuerden, cada que pasemos un elemento del otro lado de la igualdad, hay que tener presente que siempre va a pasar como operación opuesta a lo que tiene originalmente. Esa es una. Y segunda, hay que ubicar la variable, ver de modo general el tipo de operación que se está realizando y ya que tengamos identificada el modo general de la operación, vamos a ir quitando los elementos siempre desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Conforme vayamos avanzando de afuera hacia adentro y teniendo presente el tipo de operación general, es como nosotros vamos a ir mandando los elementos al otro lado de la igualdad hasta quedarnos con la variable de interés. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a verificar. De todos estos ejercicios, vamos a verificar unos dos o tres, para que los demás intenten hacerlos y ya los verificaremos en las sesiones. Bueno, por lo pronto vamos a verificar esta ecuación. Nos permite calcular la equivalencia de grados Fahrenheit y grados centígrados. Bueno, aquí nos está preguntando despejar el 5. ¿Sí? Entonces hay que ubicar el 5. El 5 se encuentra en esta parte. ¿Sí? Vamos a hacer una exploración previa. El 5 está como denominador. ¿Sí? Bueno, ¿qué más observamos? Si observamos esta parte donde se encuentra el 5, está del lado derecho de la igualdad y analizando toda la operación del lado derecho de la igualdad, podemos observar que de modo general es una suma. ¿Sí? Aquí vean, de modo general es una suma. Bien, ya que tenemos identificada que es una suma, vamos a quitar todos los elementos empezando desde afuera hacia adentro. ¿Sí? En este caso, pueden observar quién es el elemento que se encuentra más afuera, es el número 32. Por lo tanto, si el 32 es positivo, va a pasar del otro lado negativo. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo que primero debemos de quitar el número 32. ¿Sí? Entonces vamos a verificar. Les decía, vamos a tener los grados Fahrenheit van a quedar tal y como está. 9 quintos de C, también de momento nos va a quedar tal y como está. Decíamos, si el 32 es positivo, va a pasar del otro lado como negativo. Entonces aquí nos debe de quedar menos 32. Aquí nada más permítanme hacer un pequeño ajuste y nos va a quedar así menos 32. ¿Sí? Ese sería el paso número 1. Paso número 2. Bueno, aquí tiene que ver mucho su dominio en el álgebra. Yo de entrada y pues por experiencia puedo ver a lo mejor 2 o 3 caminos distintos para despejar al 5, ¿sí? Pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Bueno, opción número 1. El 5 está como denominador. Si ustedes este 5 como nuestro objetivo es despejarlo, ¿sí? Y si está como denominador, va a pasar del otro lado como multiplicación, ¿sí? El 5 al pasar del otro lado va a quedar multiplicando. ¿Y a quién va a multiplicar? El 5 multiplicaría a todo esto, al f menos 32. Ajá. Entonces, como nos interesa dejar al 5 solito, tenemos que quitar esta parte. ¿Sí? Entonces, repito, quedamos, el 5 está dividiendo. Y si está dividiendo,
va a pasar del otro lado multiplicando. ¿A quién va a multiplicar? A esta parte f menos 32. Y si f menos 32 está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. ¿Sí? Era lo que comentábamos en la sesión de hoy, se intercambian. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. El 5 va a pasar del otro lado de la igualdad. 9c, esto va a quedar de momento tal y como está el 9c. ¿Sí? Y decíamos, si el 5 al dividir pasa del otro lado de la igualdad, multiplica. ¿A quién va a multiplicar? Al f menos 32. Y si f menos 32 está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. ¿Sí? Entonces vamos a pasar esta parte de la ecuación, f menos 32. Ahí está, ya tenemos despejada el 5. ¿Sí? Ahí, para que lo tengan presente, el C ahí les va a quedar de intento, ¿no? Para ustedes. Sí, bueno, inciso 2 igual, se los dejo para que ustedes lo despejen. A ver, veamos la opción, a ver esta. Del ejercicio 3 vamos a despejar a la D. Sí, bueno, esta la voy a dejar, sí, ahí la voy a borrar. Bueno, del ejercicio número 3, si nosotros queremos despejar a la D, si observamos el lado, ¿sí? ya tenemos identificada que la D está del lado derecho de la igualdad. A grandes rasgos, ¿qué operación tenemos del lado derecho de la igualdad? A grandes rasgos es una división, ¿sí? Entonces, si es una división, vamos a tratar de manejar el sentido opuesto a una división. Bueno, ¿qué más? Podemos observar que la D está en el denominador, ¿sí? O sea, la D forma parte de todo el denominador. ¿Sí? Les decía, aquí depende cómo manejemos el álgebra, pero de entrada yo puedo ver unas 3 o 4 opciones. Voy a elegir una y ya en las presenciales vamos a verificar los otros caminos. Bueno, entonces, quedamos, si esta parte es el denominador, si está dividiendo, del otro lado va a pasar multiplicando. ¿A quién va a multiplicar? A la A. Bueno, y si la A está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. ¿Sí? Aquí le vamos a poner que multiplica y la A va a pasar del otro lado dividiendo. O sea, se van a intercambiar. ¿Sí? De modo que nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de C más D cuadrada va a ser igual a B entre A. Aquí déjenme, les voy cambiando el color para que vayan, bueno, aquí nos ayude el color a identificar los cambios. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos una primera parte del despeje. Ahora, si observamos la D, recuerden, vamos a ir de afuera hacia adentro. Si nosotros vemos toda esta operación, si vemos la parte más externa, ¿qué operador tenemos? La parte más externa es la raíz. Entonces tenemos que quitar la raíz. ¿Y cuál es lo opuesto a una raíz? Es el término cuadrático. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener C más D al cuadrado es igual a B entre A. Y quedamos que si del lado izquierdo tenemos raíz, del lado derecho va todo el término cuadrático va a englobar a estos dos elementos. ¿Sí? Así nos quedaría. ¿Sí? ¿Qué más? Sigamos viendo el lado izquierdo de la igualdad. ¿Sí? Vemos el lado izquierdo porque ahí está la variable que queremos despejar, en este caso la D. Bueno, si observan la D y la C, ¿qué operación general están realizando? Al tenerla así,
la están sumando. Entonces, si la C es positiva, va a pasar del otro lado negativa. ¿Sí? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener d cuadrada es igual a b entre a al cuadrado y quedamos como la c es positiva, va a pasar del otro lado negativa. Entonces aquí vamos a tener menos c. Y finalmente, ya tenemos a la d casi sola, pero la d está elevada al cuadrado. Bueno, tenemos que despejar este término al cuadrado. ¿Cuál es la operación opuesta al término cuadrático? Es la raíz. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. D es igual a la raíz cuadrada de todo lo que teníamos previamente del lado derecho del paréntesis. ¿Sí? Ahí está, así nos quedaría. Y ya, de esta manera tenemos despejada a la D. ¿Sí? Ahí es algo relativamente simple, pero hay que tener presentes todos estos elementos. A ver, estas se las dejo el siguiente ejemplo, esto para que ustedes traten de hacerlo. Nada más recuerden aquí como tip, lo opuesto al arco tangente, ¿sí? Aquí recuerden que lo opuesto al arco tangente es la función tangente, ¿sí? Ahí para que intenten despejarlo, ya sea que consulten o lo vemos en presencial. ¿Qué más? Bueno, esta parte igual la voy a dejar que ustedes la traten de realizar. Ahí les mandé unas propiedades de los logaritmos. Vamos a trabajar un problema muestra. Es muy similar a este que viene sombreado en amarillo. Bueno, vamos a ver el problema muestra. Les comentaba, cuando la variable está, bueno, antes que nada, hay que identificar la operación general. ¿Sí? Si ustedes observan, la K vendría siendo la base y todo esto es una potencia o exponente. ¿Y qué observan en el exponente? Pues que en el exponente tenemos potencia de una potencia. ¿Sí? Por lo tanto, lo que les comentaba hoy, cuando la variable está de forma como exponente, no es tan directo y no es tan fácil despejar a la variable cuando está como exponente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar logaritmos. Les comentaba, los logaritmos los utilizamos como para bajar un nivel a las operaciones. Por ejemplo, si tenemos una potencia y a una potencia le aplicamos logaritmos, bueno, pues de potencia va a pasar a ser multiplicación. ¿Sí? Recuerden, los logaritmos los utilizamos para bajarle como un nivel a las operaciones. ¿Qué más? Por ejemplo, si tuviéramos dos números que se multiplican, ¿cuál sería el escalón inferior a una multiplicación, pero que tenga esa relación? Sería la suma. Entonces, si ustedes tuvieran dos números que se multiplican y le aplican logaritmos, entonces el logaritmo va a ocasionar que esos números que se multiplican se sumen. ¿Sí? De hecho, aquí les mandé este formulario. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. Son parte de las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Aquí está lo que les comentaba. Si dos números se multiplican al aplicar logaritmo, ¿sí? Recuerden, logaritmos como que nos bajan un nivel de complejidad a la operación. Entonces, si se multiplican, van a pasar sumando al aplicar logaritmos. Si los números se dividen, bueno, ¿cuál es el escalón inferior a la división? Sería la resta. Entonces, en este caso, cuando dos números se dividen
y le aplicamos logaritmos, bueno, pues esos números que se dividen al aplicar logaritmos se van a restar. ¿Sí? Ahí está. Siguiente propiedad, esta ya la hemos manejado. Cuando dos números, vean aquí, un número está siendo elevado a otro, ¿cuál sería el escalón inferior a un exponente? Bueno, el escalón inferior a un exponente sería la multiplicación. Entonces, cuando ustedes tengan un número elevado a otro número, al aplicar logaritmos, el exponente va a pasar multiplicando, ¿sí? Aquí es algo similar, nada más que aquí vamos a tener que combinar un poco leyes de exponentes, ¿sí? Aquí, bueno, déjenme a ver si no me enfrasco mucho, pero si ustedes recuerdan una propiedad de los exponentes, ¿sí? Esta sería, el denominador vendría siendo el valor de la raíz. El valor del exponente, bueno, pues ese va a quedar tal y como está, ¿sí? Bueno, si nosotros aplicamos esta propiedad de exponentes a esta propiedad del logaritmo, ¿sí? Para que vean de dónde sale. Es algo relativamente sencillo, pero hay que tener presentes todos estos conceptos. Bueno, miren, aquí voy a hacer un cambio. Si nosotros tenemos logaritmo, vean aquí, si yo tengo la forma de radical, la voy a pasar, que el exponente me quede como fracción. ¿Cómo me va a quedar? Miren, la A va a seguir siendo la A. En este caso B, B es el valor del radical. Entonces el radical en un exponente va a ser el denominador. Aquí se sobreentiende que la A está siendo elevada a la 1. Entonces aquí le vamos a poner a la 1. ¿Sí? Entonces, este pedacito, ¿sí? Ahorita, este pedacito que tenemos aquí es exactamente lo mismo que acá. ¿Sí? Aquí estamos aplicando ley de exponentes de forma fraccionaria. ¿Sí? Bueno, si nosotros tenemos esta forma y aplicamos la propiedad que vimos anteriormente, ¿qué nos dice? Cuando aplicamos logaritmo, el exponente, ¿sí? O sea, esta parte que es el exponente va a pasar multiplicando. Y lo que es el logaritmo de A nos va a quedar tal y como está. Bueno, aquí ustedes ya saben, 1 por el logaritmo de A va a ser el logaritmo de A. Entre la B va a seguir siendo lo mismo, ¿sí? Entonces aquí para que vean, este resultado es exactamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Se los platico para que vean dónde sale este resultado, ¿sí? El detalle es que aquí se los da de forma directa, a lo mejor algunos desconocen por qué esta expresión en forma de radical nos da esto. Bueno, estamos aplicando esta ley de exponentes y vean que ahí sale, ¿sí? Ahí para que lo vayan practicando porque vamos a realizar después despejes utilizando también leyes de exponentes. Bueno, ahora sí, de momento estamos utilizando más esta propiedad, pero no pierdan de vista estas, aunque son básicas, pero recuerden que a partir de lo básico viene lo más complejo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos exponente de un exponente y vamos a aplicar el mismo principio, ¿sí? Les repito, como la variable que nos interesa despejar está en el exponente, no es tan fácil despejar cuando la variable está en el exponente. Entonces tenemos que aplicar logaritmos. Pueden aplicar logaritmo base 10 o logaritmo natural. A fin de cuentas son logaritmos y sin importar el tipo de base del logaritmo, tienen exactamente las mismas propiedades. Entonces, principio de igualdad.
Si nosotros aplicamos logaritmo del lado izquierdo de la igualdad, también tenemos que aplicar logaritmo de la base de, del lado derecho de la igualdad. ¿Sí? Entonces aquí va a ser x más 1 al cuadrado. ¿Qué más dijimos? Al aplicar logaritmos, vamos a ocasionar que el exponente pase multiplicando. Ajá. Entonces aquí vamos a tener logaritmo de y es igual, recuerden, todo esto es el exponente. Ajá. Y como esto es el exponente, va a pasar multiplicando. Nos va a quedar así. X más 1 al cuadrado es igual al logaritmo. Perdón, aquí se me está yendo el avión. Perdón. Decíamos, el exponente va a pasar multiplicando. ¿Y a quién va a multiplicar? Al logaritmo de k. Ajá, ahí está. Sí, ahí aquí no les dije, pero vamos a despejar a la x. Ya bien entrado yo y se me olvidó indicarles qué variables de que vamos a despejar. Ahí, perdón. A ver, entonces estamos despejando a la x, ¿verdad? Bueno, ahí, perdón, se me pasó. Bueno, ¿qué más? Aquí si observan, ya podemos despejar a la x. Bueno, si observamos en el lado derecho de la igualdad, ahí está la x. Pero antes de despejar, hay que ver todo el lado derecho de la igualdad. ¿Qué operación así, de modo global, qué operación tiene el lado derecho de la igualdad? Pues es una multiplicación. Entonces, como es una multiplicación y nos interesa llegar a la x, recuerden, vamos a ir de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la parte más externa? Donde está la x, pues la parte más externa es logaritmo de k. Y bueno, ¿qué más? Dijimos que esto se está multiplicando. Entonces, si x más 1 al cuadrado está multiplicando al logaritmo de k, primero vamos a despejar esta parte. Como está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Y nos va a quedar de la siguiente manera. X más 1 al cuadrado es igual al logaritmo de y entre el logaritmo de k. ¿Sí? Ahí vean que ya va tomando forma. El lado derecho. En el lado derecho, ¿qué operación global tenemos? Aquí tenemos una suma y está siendo elevado al cuadrado. Bueno, tenemos que quitar, recuerden, la parte más externa. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad, ¿cuál es la parte más externa? El término cuadrático. Y si es el término cuadrático, al pasarlo del otro lado de la igualdad, nos va a quedar como raíz. Entonces nos vamos a tener, aquí miren, voy a marcarles con rojo los cambios. ¿Sí? Así nos quedaría de momento. Bueno, aquí ya no es tan necesario el paréntesis, ¿no? Pero así nos quedaría. Bueno, y ya casi finalmente. Aquí tenemos x más 1. Como nos interesa dejar sola a la x, vemos que el 1 está sumando a la x. Entonces, aquí pues ya lo pueden ver. Si el 1 está sumando, va a pasar del otro lado restando. ¿A quién? Pues a todo lo que ya tenemos. Entonces, aquí podríamos tener logaritmo de y entre logaritmo de k. Y todo esto va a ser restado. Bueno, a todo esto le vamos a restar 1. Y ya nos queda esta operación. Bueno, en esta parte podemos aplicar más propiedades de los logaritmos, pero de momento lo vamos a manejar así. Ya conforme vayamos haciendo más ejercicios, vamos a ir aplicando las propiedades que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, de momento vamos a manejarlo lo más simple posible. Y les repito, ya más adelante vamos a tratar de aplicar un poco más a detalle las propiedades logarítmicas.
Bueno, yo aquí apliqué logaritmo base 10. Si alguien aplica logaritmo natural, es lo mismo, lo que les decía. Sin importar el tipo de base del logaritmo que utilicen, los logaritmos tienen exactamente las mismas propiedades. Entonces pudieron haber aplicado logaritmo base 10, como aquí, o logaritmo natural, y les tiene que dar en esencia el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, de momento les dejo estos como tips o pistas y lo que hicimos aquí es muy similar a lo que tienen que hacer en esta. Bueno, los demás intenten despejarlos y ya en sesión lo checamos más a detalle. Muy bien, entonces pues de momento me despido y ahí estamos en comunicación.